Descubriendo. Hola, muy buenas noches, amigos oyentes. Bienvenidos a Descubriendo con la certeza en la búsqueda de la verdad. Y a partir de este momento nos disponemos a compartir con todos ustedes un tema, una investigación que nos sirva de herramienta para seguir avanzando en este camino de la real esencia de la verdad. Cada 8 días, los viernes a las 8 de la noche, hora de Colombia, el grupo de investigación de Descubriendo, y en este caso, en esta oportunidad, un invitado, le vamos a entregar, a compartir uno de esos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Recuerden que también estamos transmitiendo, además de la transmisión en YouTube, estamos también en la radio, nuestra radio, Radio Cultural Planeta Conciencia, en la página web www.rcpc.com. Sean todos bienvenidos al programa y recuerden que también pueden participar en el chat dejándonos sus impresiones, sus comentarios, sus aportes, por supuesto, porque estaremos sacando un momento o varios momentos en la transmisión para hacer lectura de cada uno de sus mensajes. Hoy me acompaña Salín, mi compañero Salín, en la mesa, pero también tenemos a Lili Montes, que es nuestra invitada en esta oportunidad, donde ella nos va a compartir una investigación muy interesante que tiene sobre las sectas. Muy importante, la demanda espiritual ahora es mayor y debemos estar muy atentos porque podríamos caer sin darnos cuenta en uno de estos lugares, de estos sitios. Primero, saludo a Salín. Hola, Salín, bienvenido a Descubriendo. ¿Cómo estás? Hola, Neil, un saludo para ti y para toda la audiencia que ya se conecta al programa. Un saludo a Lili, bienvenida. Y bueno, sí, estamos listos para tocar este tema que es de mucho interés porque estamos hablando de la búsqueda espiritual humana y en ese camino de búsqueda se puede caer, nos podemos tropezar con distintas agrupaciones cuyos intereses y propósitos no son tan sanos y de hecho podrían ser peligrosos. Así que estaremos hablando un poco de eso. Sean todos bienvenidos. Gracias, Salín, por estar nuevamente con nosotros acá en el programa. Un tema que promete ser muy importante, muy interesante. Bueno, y nuestra invitada ya está en conexión desde San Luis Potosí, una hermosa ciudad en el centro de México. Ella es Lili Montes. Quiero decirles que Lili comenzó siendo seguidora, ¿no? Viendo nuestros programas, nuestras investigaciones. Más adelante se integró a la mesa de trabajo del programa radial en RCPC Planeta Conciencia. Y hoy, después de sus investigaciones, está con nosotros. Hola Lili, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola Neil, muy buenas noches. Gracias por darme la oportunidad de participar en este programa. Hola Salim, buenas noches. Y buenas noches a todos quienes se van conectando para aprender de este material con el que creo que muchos, al igual que yo, en nuestra búsqueda llegamos a caer en ciertos grupos, en ciertas sectas, eh, con esa firme disposición de querer avanzar espiritualmente, ¿no? Caímos en un engaño. Perfecto. Bueno, vamos a saludar primero a los oyentes. También está Daniel Álvarez. Saludos desde Montevideo, Uruguay. Un fuerte abrazo y gracias por su información. Temas muy importantes. También está Vanessa Ross desde Canadá. Un fuerte abrazo para ella. Nos dice gracias Neil Salín y Lili. Kaki Parra dice hola, buenas noches. Gracias queridos muchachos. Liliana Tolano también está en sintonía, conectada a la señal de YouTube. Buenas tardes a todos desde Ciudad Obregón, Sonora, México. Bendiciones. Bueno, ahí están todos ustedes compartiendo sus mensajes y reportes de sintonía. Bueno, siempre iniciamos el programa con definiciones. La mesa de trabajo aporta la parte inicial de esta dimensión de invitados con definiciones. Salín, ¿qué definiciones tenemos inicialmente para hablar de lo que son las sectas? Sí, vamos a la definición básica de lo que es una secta y es un conjunto de seguidores de una doctrina religiosa o ideológica concreta. Eso sería básicamente una secta. Y esta representa una sección o un sector desprendido de un conjunto más amplio, o bien que se ha cortado, separado, desgajado. En todos los casos, la palabra secta tiene una connotación de división o ruptura que tiene en el origen de la escisión a un maestro al grupo ha seguido.
El término se usaba originalmente solo para aludir a partidos o comunidades de personas con afinidades comunes, como ideológicas, sociales, culturales, religiosas, políticas o esotéricas, que a través de sus enseñanzas, este grupo que se separa emplea ritos de diferentes connotaciones, algunos espirituales, algunos místicos o religiosos. También posteriormente se adoptó el sentido secundario de herejía o creencia o grupo disidente que se separa de su fuente original y que discrepa de las religiones mayoritarias, casi siempre con connotaciones peyorativas. Luego, a los años 80, se define el concepto de nuevos movimientos religiosos para diferenciarlos del concepto negativo popular de sectas y evitar así la persecución de las minorías. Actualmente, aún hay preocupación entre las autoridades civiles frente a los grupos sectarios auténticamente peligrosos, por lo que se ha sugerido el concepto de sectas destructivas. Básicamente, queridos amigos, una secta es un grupo que se separa, se divide, se segmenta de la sociedad en torno a una ideología muy fuerte o a una corriente o doctrina espiritual o religiosa. Se reúnen en torno a esto, se separan de núcleos mayores y, bueno, comúnmente se sigue a un líder que es el que, bueno, preside la secta o grupo para impartir, ¿no?, esa nueva doctrina que los seguidores van llevando. Básicamente sería eso, Neil y queridos amigos, la definición de secta. Claro. Vamos a estar muy atentos, amigos oyentes y televidentes, apuntando, anotando, porque el desarrollo del programa nos va entregando herramientas. Recuerden que este programa busca entregar herramientas de conocimiento para que sean ustedes en la comprobación y ampliación los que comiencen a sacar conclusiones. Hay algo muy interesante que yo quiero compartir y ser como el abrebocas de este programa sobre que en la actualidad la búsqueda de la espiritualidad es cada vez más necesaria por el avance, por el desarrollo que estamos teniendo. Y siempre es una buena noticia que así sea, por supuesto. Sin embargo, todo movimiento o tendencia tiene también sus contracaras negativas, en este caso, la manipulación espiritual. Y este es uno de los temas más delicados que se tocan o que podemos tocar hoy, ¿no? Al final, la manipulación espiritual que puede estar sucediendo dentro de los grupos, sectas o tendencias. Puede sonar extraño, pero la manipulación espiritual es más común de lo que se piensa y afecta a muchas personas sin que éstas lo noten. Y ahí es donde está el poder de la secta, que las personas no noten que están en una de ellas. Por eso es importante que se conozca en profundidad para poder detectarla a tiempo. Entonces, sentimos la necesidad a través del programa de detectar a tiempo, a través de las características, formas, tendencias que pueden ser el reflejo, pueden estar mostrando el reflejo de lo que es una secta. Lili, en tu investigación, o hablemos primero, ¿qué fue lo que te motivó? Porque me habías dicho que hacía un tiempo venías haciendo la investigación sobre las sectas. ¿Qué te impulsó a hacer esto inicialmente? Bueno, miren, a mí me impulsó el hecho de que yo la verdad cuando empecé mi búsqueda, el camino espiritual, yo quería prepararme, yo quería tener conocimiento, yo quería pues empaparme, ¿verdad?, de esa información y poder lograr en mí tener una transformación personal. Entonces, en esa búsqueda, en esas investigaciones, pues yo llegué a un grupo que yo desconocía en su momento que era una secta. Yo lo consideré nada más como un grupo que maneja el conocimiento y mensaje estelar y eso a mí desde un principio me enganchó, me resonó mucho en mi corazón y a través de que yo entré a este grupo empecé a ver muchas cosas que no me gustaron, mucho que no me gustó. Entonces, en algunas cosas yo sentía que las personas que ahí nos congregábamos, que ahí recibíamos información, yo me sentí después como utilizada, ¿no? Como manipulada, como engañada. Entonces, cuando yo empecé a observar varias cosas de las que mi ser también no aceptaba porque algo había dentro de mí, esa vocecita interior
que me decía que lo que estaba no estaba bien, que por ahí no era ese camino que yo misma estaba buscando y que no era por ahí. Entonces eso fue lo que a mí me impulsó a hacer, después de que yo salí de este grupo, una investigación. Yo empecé a investigar a las personas que lideraban este grupo, me encontré con mucha información, muchas personas que me dieron información del fraude que eran estos grupos, etcétera. Entonces eso fue, Neil, lo que a mí me impulsó, eh, conocer más de este grupo o esta secta, pero no nada más quedármelo yo, sino compartirlo con muchas personas, porque cuando yo estuve en esta secta, yo sabía que había muchos, al igual que yo, no estaban conformes con lo que allí estábamos recibiendo, pero la verdad nadie se atrevió a decir nada por el miedo que estas personas infunden con su adoctrinamiento. Entonces fue que yo pues me decidí a hacer esta investigación que me permitió a mí tomar la decisión de haber salido de este grupo. Y una de las herramientas que a mí me ayudaron muchísimo fue el documento de la lógica de la lógica. Este documento, estos grupos que te menciono, se nos dio a leer. Entonces, cuando yo lo empecé a leer, con la misma lógica yo me di cuenta que lo que allí se estaba practicando, que lo que allí se estaba enseñando, pues de alguna manera o en gran manera más bien se contradecía con lo que ellos estaban haciendo, ¿no? Porque la lógica decía varios puntos que ahorita los vamos a tocar, en donde eso a mí me permitió el discernimiento pues, de darme cuenta y de tomar esa decisión para poder salir de esos grupos. Todo empezó por una experiencia personal que te impulsó a conocer realmente qué hay detrás de la manipulación en cada una de las sectas. Aquí hay una pregunta, Salim, que me gustaría que analizaras. Es de Enrique Quique en cuanto a la definición que nos compartiste ahorita, ¿no? Cuando no había definición de sectas, los esenios, Jesús y sus apóstoles, ¿se podrían considerar como una secta? Bien. Sí, ahí está viendo la pregunta. Bueno, si nos vamos a la definición como tal, a lo que estamos leyendo ahorita, evidentemente encajaría dentro de lo que es una secta. Y es buena la pregunta para aclarar lo siguiente, ¿no? Una secta, o el término lo que define que es una secta, que es una separación de un grupo por un ideal distinto al general, no quiere decir que esta acción siempre sea mala, ¿no? Porque inmediatamente uno escucha la palabra secta y uno dice, no, eso es malo, eso es del demonio o quién sabe qué otra cosa, ¿no? Secta simplemente es un grupo que se separa por una ideología distinta a la que tiene la masa. En el caso de la pregunta que hace Quique, claro, en su momento los apóstoles y Jesús eran vistos como una secta, como un grupo aparte del judaísmo, que era el que era fuerte en ese momento, y ellos lo veían como tal. Sin embargo, el problema de la secta o de estas agrupaciones no es tanto el hecho que se separen o que decidan estudiar aparte o tomar un camino distinto, sino es el propósito por el cual lo hacen. Evidentemente, en el caso de Jesús y los apóstoles había un propósito trascendental que solo lo comprendemos hoy día. En esa época se veía como algo malo, ¿no? Aquel grupo de Jesús y sus apóstoles y sus seguidores que están locos. Y así se veía, pero evidentemente 2000 años después se sabe que el propósito no era dividir a la humanidad, sino todo lo contrario. Entonces, de eso depende mucho, y eso creo que lo vamos a hablar mucho hoy, del propósito de las agrupaciones, porque hay propósitos sanos y también hay propósitos perversos, que es donde ya la secta o la agrupación se torna peligrosa. Claro, entonces tenemos que decir que secta por definición, si tomamos el término, la palabra, son aquellos grupos que se conforman después de apartarse de un establecimiento determinado, es un establecimiento religioso, dogmático, ideológico, y se conforma aparte, ¿no? Generalmente tiene un líder que la conduce y a través de eso que se considera nuevo se imparte una enseñanza. Pero cuando ya comienza a desarrollarse la humanidad, el término comienza a tener un sentido un tanto diferente, hasta el punto de que cuando hoy hablamos o mencionamos el término secta,
se reduce exclusivamente para aquellos grupos donde internamente se produce manipulación, ¿verdad? Entonces creemos que inicialmente tenía esa connotación, pero en la actualidad comienza ya a ser asociado con manipulación. Lili, en este sentido, ¿cómo empezamos? ¿Cómo empiezas tú esta investigación para conocer, diferenciar, detectar a sectas en particular? Bueno, ahorita con la definición que dieron, que dio Salim, bueno, pues yo ahí entiendo el objetivo principal de estas sectas, pues es el promover o aparentar fines de carácter espiritual. Entonces, aquí los maestros o líderes, algo muy característico es que van a ejercer un poder absoluto sobre los adeptos, ¿sí? Entonces, ya entendiendo esto, yo quiero empezar comentando lo que son digamos, las características principales que nosotros podemos tener para identificar en una secta. Si nosotros identificamos bien estas características, vamos a darnos cuenta si en lo que estamos, volviendo, retomando que estamos ahora en un camino promoviendo ese avance espiritual, vamos a reconocer si en lo que estamos está bien o no es correcto, ¿verdad? Entonces voy a empezar con una característica que se ve en estas sectas y es la estructura piramidal. Por su naturaleza, una secta es fácilmente identificable si observamos con detenimiento su estructura. Por el orden jerárquico con el que cuentan, en la secta se puede identificar siempre a un líder, que es la figura a la que rinden pleitesía todas las personas que conforman este grupo. El líder es la persona con más autoridad y es él quien decide cada uno de los movimientos que debe tomar la secta. Entonces, yo esta característica, yo sí la vi en el grupo que estuve, porque ahí se marca una jerarquización. Hay que ir escalando peldañitos para tener lugares o nombramientos en estos grupos. Entonces, esto impulsa a que las personas dentro del grupo, pues haya algunas, digamos, unas diferencias, porque aquí lo que se propicia es, así yo lo vi, se propicia la envidia, la rivalidad y la competencia. Entonces, todo el mundo quiere llegar a obtener unos puestos y pues ganarse ese respeto, ¿no? Para ese grupo de personas y y pues eso yo no lo vi bien en esta secta. Ahora, cuando hablas de estructura piramidal, es una característica clara. Y si hay una estructura piramidal, significa que todo gira alrededor de un líder, que sería el que está en la cúpula de la estructura, ¿no? Y generalmente este personaje tiene una condición para los que conforman esta secta o este grupo sectario, es que es elegido. De alguna manera tiene una aureola de santidad, una aureola de mucho conocimiento, una aureola de espiritualidad, ¿no? Que es lo que le da fundamento claramente de ahí en adelante a la estructura piramidal. Sí, Claro, sí, entonces, sí. es a donde yo siento que, bueno, yo lo que vi es que eh, querer tener, lograr estos puestos, pues ya sale de lo que realmente uno entra a esos lugares, ¿no? Que uno quiere una transformación personal, uno quiere un avance espiritual, ahí ya se torna o ya se ven otros tintes de pues cuestiones más bien egocéntricas, ¿no? Ya es el quererte tú merecer un título, el querer ser más que el que apenas va empezando. Entonces, esa jerarquía, pues no es algo sano dentro de esa organización. Claro. Salín, hay unas características que destacan las religiones, porque nosotros podríamos decir, con base a estas definiciones, que realmente las religiones son sectas, pero socialmente aceptadas, ¿no? Sí, Legalmente porque, aceptadas, Salín. sí, porque hay muchas características que tiene la religión que se replican en la secta. Mira, aquí tengo algunas características de las sectas.
Y es que, por ejemplo, una de ellas es que la secta es un agregado de personas que se relacionan entre sí y comparten la conciencia de pertenecer a un mismo grupo. Evidentemente, la agrupación, quienes la integran, deben tener esa misma necesidad o esos mismos gustos en común en torno a la ideología que se tiene dentro de la secta. Por ejemplo, otra connotación es que la orientación de las sectas normalmente es religiosa, de ahí en donde se parezcan en muchos aspectos, aunque cada vez más admite la posibilidad de otros intereses no estrictamente religiosos dentro de las sectas, como por ejemplo filosóficos, de bienestar personal o ufológicos, porque, algo que no comparten las sectas con los grupos religiosos es, por ejemplo, el tema ufológico, donde muchos grupos de estos se reúnen en torno a supuestos mensajes de extraterrestres, ¿no? O de supuestos contactados. Con reticencia, el concepto de secta se ha aplicado también a organizaciones políticas de un tamaño reducido y radicales. Otra condición es que la secta es un timo, O sea, generalmente. Salim, que las sectas no solamente se reducen al ámbito espiritual, también puede tocar el poder político. También dentro del poder político se maneja. Incluso dentro del poder económico y militar también. Hay grupos sectarios. La Claro. secta generalmente es un timo, es una organización que vende un falso producto para obtener de sus seguidores, ya sea dinero, trabajo remunerado, adulación o favores sexuales. Esto también se ve en los grupos sectarios, también en los grupos religiosos, etcétera. Pero cuando usted identifica un grupo, quizás usted pertenece actualmente a él o le están diciendo para pertenecer y usted ve, por ejemplo, movimiento de dinero para cualquier ámbito, trabajo mal remunerado, es decir, algo que sucede dentro de estos grupos es que hay mucho intercambio de favores, es decir, si tú eres bueno en esto, hazme esto y yo te pago con cualquier cosa. Es decir, esos intercambios normalmente hay un desequilibrio ahí. Y si usted le hace el favor a la persona que está más arriba de usted en la esta piramidal, la estructura piramidal, normalmente el que está más por debajo lo hace para agradarle y no necesariamente después le vayan a devolver el favor. La adulación, que es bueno, el fanatismo y la adoración a sus líderes o personas que estén más arriba que cualquier otro, y favores sexuales. Todo el mundo del bacanal del sexo se mueve mucho ahí. Otra condición es que los creadores de la secta normalmente son psicópatas, sin escrúpulos, que han puesto en marcha una operación para aprovecharse de los incautos que caen en sus redes. Normalmente el líder de las sectas tiene la teja corrida, como decimos acá. Las sectas alejan de sus familias a los hijos y a los cónyuges. Normalmente se destruyen familias. ¿Por qué? Por el fanatismo del integrante en la secta, donde pone por encima los intereses de la agrupación a los de su familia. Otra condición, los seguidores de la secta son lunáticos con creencias extravagantes, impredecibles y ajenos a la sociedad. Hasta cierto punto las sectas no forman parte de la sociedad en la que se encuentran. Por supuesto, son apartados. Y otra condición es que las sectas son absorbentes, te quitan del tiempo de familia, el tiempo del trabajo, es decir, necesitan que tú tengas una atención y una dedicación muy alta para los intereses del grupo. Estas son algunas, hay más Claro. características, pero estas son una de las principales. Y Adelante. lo que hay que decir es que de pronto no se presenten todas las condiciones en una secta en particular. Y Exacto. esto no nos debe confundir o, como se diría, que nos genere algún tipo de tranquilidad si no se presentan todas. Lili, entonces tú nos hablabas de la estructura piramidal, fundamental, ¿no? Ahí siempre un líder, un enviado, un escogido, un contactado, cualquiera, ¿no? Y de allí comienza a establecer un orden estructural para llamar dentro de sus seguidores a personajes más destacados para conformar allí la estructura. Además de esto, Lili, ¿qué más podríamos decir que conforma una secta? Sí, otra característica es que tienen un régimen dictatorial. Cuando nos referimos a las sectas, en ellas no encontramos, por norma general, grupos de discusión que deciden sobre las próximas vías de acción que va a tomar el grupo, sino que todas las decisiones que desprendan
cierta importancia son tomadas por el líder y su círculo más íntimo de confianza, o digamos los que están arriba de esa estructura piramidal. Entonces, el resto de los individuos tienen como única misión obedecer todas las demandas que sean dictadas por las cúpulas con más poder. Por ejemplo, en el grupo que yo estuve, teníamos algo muy claro, ¿no? Cuando entramos, pues todo el mundo que llegamos ahí, queríamos compartir lo que estábamos aprendiendo ahí en ese grupo. Pero de entrada nos dijeron, aquí no se va a compartir absolutamente nada, hasta que nos llegue un comunicado por parte del líder, cuando él ya autorice qué es lo que nosotros pudimos compartir y qué no, porque no todo se nos permitió compartir. Entonces, después de que yo entré al poco tiempo, un par de semanas a lo mejor, no nos permitían compartir absolutamente nada. Después nos llega un comunicado de este líder en donde ahora sí ya nos daban chance de compartir, pero nada más ciertas cosas, no todo nos permitían compartir. Entonces, todo tenía que ser autorizado por esta persona. Entonces, pues es ahí donde empieza, ¿no? Esa cosquillita de que esto en lo que estoy no está bien, porque solamente esta persona es la que te puede dar, digamos, la bandera verde de qué es lo que puedes hacer y qué es lo que no puedes hacer. Esa Claro, sería otra entonces, Lili, entonces quiere decir que el líder, para que pueda funcionar la estructura o régimen dictatorial, como tú lo acabas de mostrar, el líder debe ser considerado infalible, ¿no? En el sentido claro. de que todo lo que enseñe, todo lo que diga, todo lo que interprete, pues ahí no hay derecho a dudar, ¿no? A dudar. Entonces, cuando no hay derecho a dudar, aparece entonces el régimen dictatorial. Tú tienes que seguirte, tienes que guiarte hasta esto. Claro, es presentado como que se hace con la intención de que tú logres el despertar o tú logres la iluminación o tú logres lo que estás buscando en la organización. Y es lo peligroso de las sectas, que el régimen dictatorial se presenta como una necesidad para que tú puedas lograr los objetivos espirituales. Y ahí es donde la cosa comienza a tener otros visos. Sí, y sabes que, Neil, por ejemplo, cuando uno todavía está en la búsqueda, antes de llegar a estos grupos, hablo yo en mi experiencia, ¿verdad? Te aplauden el hecho de que tú cuestiones el sistema, de que tú estés en contra de precisamente de ese sistema, de que tú tengas la voluntad de denunciar todo lo que es corrupto, todo lo que es religiones, todo lo que es, eh, no sé, nuevo orden mundial, todas esas cosas, pero una vez que tú ya entras al grupo, mira, calladitos todos, porque aquí ya no se permite cuestionar, mucho menos al líder. Aquí no se vale ya andar preguntando cosas que a los intereses de ellos no les convengan. Entonces, es como lo que decían, nada más uno se dedica a cruzarte de brazos y a obedecer todo lo que ellos nada más te impongan que puedas hacer o que no puedas hacer. Claro, hay algo bastante interesante en lo que acabas de decir, y es que si no hay derecho a dudar es porque se enseña dentro del grupo o la secta de que lo que se imparte allí es solo y únicamente la verdad. La verdad no se puede debatir, ¿verdad? Entonces, cuando hay una duda, el creyente, la persona que está en la secta, comienza incluso a sentir temor o incluso a sentir de que está haciendo las cosas mal, de que su mente le está jugando una mala pasada o incluso que el diablo está tentándolo para que dude de su líder. Entonces hay muchos elementos que incluso están salir en las mismas escrituras que podrían ser utilizados para llevar a cabo este régimen dictatorial espiritual o esta manipulación espiritual, Salim. Claro, porque es que una de las cosas como estrategia que utilizan las sectas, ustedes ya lo venían comentando, es la primera que tendrían los que están más altos en la cúpula, sino la habilidad para tomar ciertos conocimientos verdaderos y ajustarlos a los intereses de la secta para que el creyente entienda que está en una agrupación especial donde las escrituras señalan de alguna forma a ese grupo como importante. Entonces, por ejemplo, es como las sectas que toman el mensaje del Cristo y
y de pronto tengan como estandarte como enseñanza dentro de la secta, decir o practicar amados los unos a los otros, ¿no? Practicarlo pues a su manera. Y en el mensaje del Cristo, él dice que quienes practiquen ese nuevo mandamiento serán reconocidos como sus discípulos hacia el futuro. Entonces, claro, en un mensaje dentro de esta agrupación, decir, no, miren, nosotros estamos practicando este mandamiento, por lo tanto, quienes pertenecemos a la secta somos especiales porque somos los discípulos del Cristo en el presente, porque así lo anunció él hace 2000 años. Entonces, este tipo de manejo de conocimientos muy astuto puede hacer sentir que yo estoy en un lugar especial, y siempre y cuando yo permanezca en él, estaré dentro de ese cumplimiento. Si no estoy en él, entonces soy mundano, estoy por fuera y no soy nada especial. Eso es un condimento muy importante para amarrar a una persona a una secta, hacerla sentir que pertenece a un lugar especial, un lugar designado. O sea, un sentido de Entonces, pertenencia. exacto, una necesidad de pertenencia, sentirse que pertenezco a algo, y no solamente algo común, sino algo extraordinario. Y si eso se le añade el tema extraterrestre, pues ya la sacas del estadio, ¿no? Correcto. Entonces, ahí vamos apuntando, amigos oyentes y televidentes de Descubriendo, que están muy atentos a la señal. Y ahorita vamos a sacar un espacio para leer sus mensajes, sus preguntas, también sus aportaciones a este tema, porque sin duda alguna puede suceder que ustedes tuvieron la experiencia en alguno de estos grupos y se nos puede pasar algo en la investigación. Lili, bueno, ya tenemos estructura piramidal, tenemos el líder que es escogido, elegido, contactado, en fin, un régimen dictatorial. Allí no se puede dudar porque se dice que allí se maneja la verdad y solo la verdad. Y con esta, por supuesto, la salvación. El tema de la salvación es fundamental dentro de las sectas, como lo explicó Salim, porque si te sales de aquí, entonces vas a perder la salvación. ¿Verdad? Lili, ¿qué más tenemos ahí en esta investigación? Bueno, antes de pasar a otra característica, quisiera ampliar un poquito lo que también Salim nos compartió, y es que en mi caso, a mí me pasó que el quererse sentir uno especial es lo que a veces te gana el ego, ¿no? Precisamente por quererte saber especial. Cuando yo entré a este grupo, yo venía siguiendo toda la información, todo el conocimiento, pero en el momento en que se nos dijo, si ustedes se quieren preparar más, inscríbanse, manden un correo, manden un mensaje por WhatsApp, inscríbanse para que reciban digamos, esta capacitación, y y ahora se va digamos, a enseñar todo, más conocimiento, pero ya no va a ser así de manera libre, ahora va a ser de manera privada, y es también cuando te das cuenta, ¿no? Que cómo ellos se apartan y excluyen a los demás, ¿verdad? Bueno, otra característica sería el control sobre las actividades a realizar en el exterior. Si previamente hablamos del carácter totalizante del grupo a nivel de relaciones personales, ocurre algo similar cuando nos referimos a las actividades que todos los miembros pueden realizar a nivel externo. Las actividades externas al grupo quedan restringidas a merced de la aprobación de unos valores definidos previamente por el líder en cuestión o por la organización de la secta. Esto yo lo he visto, por ejemplo, en sectas religiosas como lo son, por ejemplo, los Testigos de Jehová. Para mí es una secta. En ellos se les prohíbe actividades exteriores como por ejemplo, el que las mujeres no deben de maquillarse, no deben de usar pantalón. Si ustedes conocen algunas personas, mujeres que pertenezcan a esta secta, siempre las verán con faldas largas. Se les prohíbe ir a fiestas, convivir con la familia, por ejemplo, en fiestas navideñas, que, por ejemplo, también los niños no participen en actividades escolares como lo que son honores a la bandera, que no puedan escuchar música. Entonces, las sectas no nada más influyen dentro de lo que está ahí establecido en su grupo, en el interior, sino también influyen
en el exterior. Esta sería otra característica en ella. Claro, hay algo que también me llama la atención en este tema de las sectas que mencionabas, la de los testigos de Jehová, y es que normalmente cuando una persona se rebela contra el líder, la estructura, contra la misma enseñanza, al momento de simplemente dudar en una secta es terrible, ¿no? Es lo último que debes hacer. Puede ser expulsado o puede ser excluido. Y una de las cosas que ocurren y es que no puedes volver a tener contacto con una persona que haya sido expulsada o apartada. Además, porque esta persona que es expulsada es considerada como oscura, como una mala influencia, como que puede dañar tu salvación. De tal manera que se produce lo que también Salim dijo, ¿no? Se pueden quebrar incluso relaciones matrimoniales, se pueden quebrar relaciones familiares porque uno queda y otro no queda dentro de la secta o con amigos, en fin, con una serie de situaciones que van demostrando que tienes que caminar bajo las condiciones que se establezcan, ¿no? Allí hay que detectar. Hay preguntas como que cuál de las sectas podríamos nosotros o cuál de los grupos podríamos nosotros definir como una secta. Creo que lo más interesante del programa sería que cada uno de nosotros tenga la inteligencia, si estamos interactuando con alguna de ellas, para sacar nuestras propias conclusiones. Porque lo último que queremos es que ustedes se lleven, ¿no? Se lleven una apreciación de qué es y qué no es, o qué se ajusta a una secta, o qué se ajusta y qué no se ajusta. Entonces me parece muy importante eso. Salim, ¿qué quieres agregarle a esta parte del programa? Sí, algo importante dentro de las sectas es el tema de cómo te absorben, tanto de tu familia, de tu pareja, de tu tiempo laboral, porque los individuos que pertenecen a la secta empiezan a ver esto como su nuevo mundo, ¿no? Como su nueva realidad. Y sus nexos con los integrantes de la secta empiezan a ser mucho más fuertes. Tanto así que ya los extraños no son los integrantes de la secta, sino su familia. Y bueno, hay un discurso donde se le dice que, bueno, hay que sacar tiempo de la familia para trabajar en los intereses de la agrupación y, por supuesto, todo lo que esto conlleva. Han habido muchas donde los integrantes se han desaparecido, suicidios masivos, donde incluso se van de sus casas para ir a vivir a lugares preparados por la agrupación para estar ahí 100% de su tiempo trabajando para la secta. Es decir, hay tantas cosas que han sucedido y por eso el ejercicio que estamos haciendo aquí, más que decirle que tal o cual agrupación es una secta, estamos entregando los elementos que describen una secta para que usted los tome, los analice y compare con lo que está viviendo o con la agrupación donde está y pueda discernir. Porque hay algo que sucede también en este mundo de la secta, ¿no? El que está dentro jamás, a menos que esté dudando, en condiciones normales jamás va a pensar o va a creer que su agrupación es una secta. La va a defender hasta el final. Es el último en enterarse. Pruebas, claro, por más que usted le muestre pruebas, le explique, no lo va a hacer. Solo va a poder verlo cuando él mismo comience a dudar por su experiencia personal e individual, empieza a ver las fallas que tenga la agrupación y ahí es donde va a comenzar a abrir los ojos. Mientras esté embelesado en todo lo que la secta le propone, no se dará cuenta. Por eso aquí el solamente cada uno en su experiencia necesita vivir ese proceso de despertar. Ya si esté en una acción o el que esté en una agrupación sectaria, él mismo se tiene que dar cuenta. Claro. Y programas como este solamente entregan elementos y herramientas de conocimiento para aquel que esté en la búsqueda, que esté dudando, aunque esté dentro de una de estas agrupaciones, pueda ayudarle a detectar. Solamente ese es el trabajo que queremos hacer con este programa. Claro, mira, sucede algo bastante característico. ¿Qué es lo que te lleva a una secta? Antes de que hagas parte de una secta, haces parte del establecimiento, de lo que tradicionalmente se acepta como verdad o como único para estar, ¿no? Pero el mismo avance espiritual te pone a dudar de lo establecido y eso te lleva a otros lugares,
a lugares donde puedes llegar a una secta, pero también es el mismo avance el que te saca de la secta. Hay personas que se dedican a denunciar las sectas para que las personas que están en ellas se salgan. Pero lo que hay que ser claro en esto es lo que dijo Salim. Uno sale de una secta por impulso propio, en el momento en que la duda llega y que las experiencias, como nos contó Lili al principio, vayan mostrándonos cosas que no están de acuerdo a lo que incluso el propio mensaje dice. ¿Qué les parece si sacamos un tiempo para el chat, Salim, que ya están escribiéndonos varias personas a esta hora? Por ejemplo, tenemos a Julio Gaitán que dice, y aparte hay que pagar el diezmo sin olvidarse y no mientras, porque vas derechito al infierno. Esa es otra de los condicionantes, ¿no? El miedo. El miedo es característico, es un fundamento característico de las sectas. El que está en una secta tiene miedo de algo. Hay un tema también recurrente en el tema de las sectas y es el fin del mundo. Alrededor del fin del mundo han surgido muchas sectas. De hecho, hay una que resultó muy peligrosa que se llamó la puerta al cielo, si la recuerdan, ¿no? Heaven Gate, la puerta del cielo. Salim hacía una connotación de que hay unas no muy dañinas, pero hay unas que son altamente dañinas, que pueden incluso conducir a las personas al suicidio. Lili. Sí, son muy graves. Bueno, otra de las cosas que yo observé en estos grupos, complementando, ¿verdad? De que son grupos totalizantes. Por ejemplo, yo ahí lo que vi es que con esa obediencia te hacen que te sometas casi de tiempo completo. Yo ahí me cuestionaba precisamente eso, porque yo decía, bueno, es que aquí es de estar casi las 24 horas en los grupos, por ejemplo, de WhatsApp, estar compartiendo, te imponen una cantidad de libros, de bibliografía que leer, pero nada más la autorizada por el líder. O sea, uno ya no tiene mirada, ya no puede ver más afuera con otro tipo de información, porque con tanta información que te meten para que estés leyendo continuamente todo el día y entrando en sus plataformas privadas a cada rato a conferencias, o sea, ya no te queda tiempo ni para ti, ni para tu familia, para tu trabajo. Entonces, eso absorbe tanto que pues cae uno en el hastío, ¿no? Y bueno, a mí fue en el hastío, pero hay personas que yo sabía que eso les causaba estrés porque querían estar al ritmo y al avance por esa, digamos, esperanza de ir avanzando, de ir subiendo peldaños, de ir ascendiendo. Entonces les causaba estrés de que no podían ir a ese ritmo que allí en estos grupos se metían, ¿no? Como para ese aprendizaje, como esa escuela. Mira, hay algo que en el chat nos preguntó uno de los oyentes y encaja mucho en lo que acabas de tocar, Lili. ¿Qué es lo que hace que nosotros queramos estar en este tipo de grupos? Salim mencionó algo, ¿no? El sentido de pertenencia. Nosotros vivimos una cotidianidad a veces muy dura, ¿no? En la que somos simplemente muñecos de un sistema, no sentimos respuestas concretas, sentimos que no hay algo más allá, y son esas condiciones las que nos van llevando a buscar una condición de vida en la que yo me sienta integrado a un propósito mayor, a un propósito superior, a un propósito trascendental, un propósito más allá de lo cotidiano. Y es exactamente lo que las sectas prometen, ¿no? Te integran a una realidad en la que tú eres importante. Lili también mencionó que el tema de las jerarquías es fundamental para que esto ocurra. Puede suceder que tú en una secta te conviertas en anciano, en líder, en algo que te haga sentir importante. Pues saliendo de allí eres un simple humano común y corriente, pero la pertenencia a este grupo te hace sentirte importante y eso es lo que a muchos pues les cautiva y no quisieran apartarse de ellas porque volverían a la cotidianidad de ser alguno más del sistema, cosa que es una conclusión bastante errada porque si entendemos el mensaje, el mismo mensaje de Jesús, el mensaje estelar, nos anuncia que el proceso es en el interno, el proceso es individual. Si bien el grupo es necesario en un momento para adquirir, para reflexionar y para debatir,
o debería haber debate. Entonces, pero luego el camino sería individual. Saludamos también a Rosa que nos hace un aporte en el super chat. Muchas gracias, Rosa, por compartirnos, por apoyarnos en esta tarea de difusión en Descubriendo. ¿Algún otro mensaje que lean en el mensaje en el chat, Salim o Lili, que quieran resaltar o responder? Bueno, son varios los mensajes que nos llegan. Dice, por acá hay una pregunta, ¿qué lleva a una persona a pertenecer a una secta? Bueno, ya eso Neil lo ha ido tocando. Dice por acá María Cortés, a mí me pasó con un grupo de secta de México que querían absorber todo el tiempo y si la familia no está ahí con ellos, prohíben tratarlos, mucho menos compartir en la mesa. Mira, hay algo importante con ese comentario y es algo que sucede también en las sectas, es el control que se intenta hacer a las personas de sus actividades por fuera de la secta. Es decir, las amistades que tienes, la relación con tu familia, incluso el trabajo que tienes. Si tú tienes un trabajo que no te permite dedicarle mucho tiempo a la agrupación, intentan persuadirte para que consigas otro o simplemente te quedes sin trabajo. Es decir, las actividades que tú haces por fuera, si afectan a tu accionar dentro de la secta, vas a ser persuadido dentro de ella para que cambies eso. Eso también es importante recalcarlo porque se busca controlar todos los aspectos de tu vida, tanto los que vives dentro de la agrupación como los que vives por fuera. Eso también es muy peligroso. Lili les mencionaba algo de eso cuando se refería al tema de las mujeres, cómo se visten, y bueno, todas las actividades que se realizan. Por acá Mira, hay algo que quisiera comentar ahí, Salim, y es que cuando se habla, también lo mencionó Lili, cuando se habla de que absorben bastante, ¿no? Tanto que terminan siendo extraños tu familia. De pronto, si tu familia no camina contigo en la secta, entonces ella pues, no puede detenerte en tu camino o tu proceso. Y lo más curioso es que se utilizan, dentro de la secta, se utilizan citas del mismo Jesús para sustentar eso, ¿verdad? Por ejemplo, ustedes recuerdan que Jesús en algún momento estaba en un lugar conversando, charlando, hablando, entregando su mensaje, y resulta que llegó a buscarlo su madre, ¿no? Su familia. Y él se refirió a que su familia era quienes seguían su mensaje, seguían su propósito, queriendo utilizar este argumento para alejar cada vez más las sectas de sus familias, porque si Jesús lo dijo, yo cómo me voy a oponer a eso, ¿no? Entonces es algo que manipulación ocurre bastante. Lili. Sí, bueno, yo quisiera comentar otra Característica. Sí, esta es fundamental porque con esta yo la verdad yo me dejé guiar, yo caí y esta habla de esto. El carisma del líder es imprescindible para que algo como esto tenga lugar. Sus líderes ejercen un encanto tan efectivo y su devoción es tan inusitada que las consecuencias de seguir esta secta han acabado, en algunas ocasiones, con las vidas de sus seguidores. Entonces, yo entré porque bueno, aquí realmente no entré por el líder tal cual de esta secta, pero digamos que por el que le sigue en esa jerarquía que hemos estado hablando, esa jerarquía piramidal. O sea, esta persona tiene un carisma, tiene un carácter que a cualquiera, digo, de los miles que llegamos a entrar a esta secta, nos engatusó, a mí me prendió porque era tanta la certeza y la contundencia con la que hablaba que yo dije, wow, o sea, cuánto conocimiento tiene esta persona y eso a mí de entrada me convenció, aunque ya estando dentro, pues empiezas a ver cuestiones como que pues ya no te permiten pensar por ti mismo, tienes que pensar tal cual como ellos están pensando y yo ahí veía o hacía notorio eso a las demás personas, porque yo decía, es que no es posible que todos pensemos igual, porque el hecho de que ya pensemos todos igual quiere decir que entonces ya nadie estamos pensando. Entonces,
esta característica para mí es fundamental, ¿no? Ese carisma, esa labia, digamos, con la que el exponente tiene para ganar adeptos, para llevarse gente para allá, para esas sectas, eso es contundente, ¿no? En estas sectas. Así es. Hay algo también muy característico y debemos reconocer lo siguiente. Todas las sectas, ya estamos hablando de las sectas donde se produce manipulación. Ya la definición inicial de sectas, como grupos que se apartan del establecimiento para compartir una ideología distinta, lo hemos dejado atrás. Pero ocurre algo que debemos reconocer. Las sectas utilizan conocimientos verdaderos para atraer. Lili habló de que fue atraída, pero lo que realmente atrae, además de las formas, que sin duda alguna tiene que ver mucho, las formas del líder, las formas de quien está exponiendo ese conocimiento, tiene que ver mucho la profundidad del conocimiento. Es decir, muchas personas dicen, ese conocimiento resuena dentro de mí y eso es lo que engancha. Realmente eso es lo que engancha. Ahora, hay otro parámetro importante y es que las personas comienzan a darle valor a su secta porque escucharon por primera vez dentro de ella, de esas sectas, conocimientos que nunca encontró en ningún otro lado. Eso es cautivador. Pero esto se debe realmente no porque esa secta o grupo sea la dueña o que le revelaron solo para ellos ese conocimiento. No, simplemente porque las personas desconocen las fuentes de donde los líderes o el líder ungido saca la información. Es decir, se levantan, hablan con cierta información contundente que puede resonar porque es verdadera. Sin embargo, las personas desconocen de dónde sale realmente esa información, creyendo que sale del líder. Entonces, eso es lo que hace al final que las personas crean contundentemente en su líder. Pero una de las cosas que a mí también me pasó fue comenzar a encontrar las verdaderas fuentes de conocimiento y uno dice, no es que salga de aquí, es que ya estaba aquí, hace mucho tiempo está aquí. Con esto debemos nosotros tener en cuenta lo siguiente, el conocimiento no le pertenece a alguien, el conocimiento es un conjunto de enseñanzas que se han traído, que se han enseñado y que han sido consignadas en diferentes lugares. De hecho, nosotros a veces no nada más nos resumimos a ciertos conocimientos, pero cuando alguien es capaz de tomar varios y mostrármelos así, digo, wow, qué sabiduría. Pero no es tal, es simplemente ese elemento. Ahora, ese conocimiento contundente es asociado a la manipulación. Y una de las preguntas que hacen aquí en el chat es que si dentro de las sectas puede haber hipnosis o hipnotizan a las personas. Lo que sí es cierto es que se utilizan estrategias de manipulación mental. Hay muchas técnicas, por ejemplo, cuando hablamos de esta ciencia, Saline y Lili, se me olvidó, en la que se puede estudiar la forma en que el cerebro reacciona, ¿verdad? La neurociencia, ¿verdad? Creo que es la neurociencia. A ver. Sí. La PNL no La es. PNL. Entonces la PNL puede ser utilizada para conocer la forma en que se haga manipulación de los sentidos de las personas para lograr captar a través de los diferentes canales comunicativos de las personas la información. Es decir, te dan información, te hacen sentir emocionalmente tocado, te dan una serie de elementos que poco a poco va cautivando a las personas hasta el punto de entregar toda tu creencia hacia eso como lo manifestó Lili. Bueno, yo creo que es bueno que vayamos pasando a esa parte que la lógica Lili nos dice que nos ayuda a identificar. Dentro de esta investigación, ¿qué te enseñó la lógica para darte cuenta o para blindarnos a todos, ¿no?, del tema de las sectas? Sí, Neil, yo como les comentaba, este documento nos pidieron leer, ¿no? Entonces, eso fue lo que a mí me permitió el, el discernir en que todo lo que yo estaba viendo ahí, que ya no me estaba resonando, que ya no me gustaba, yo decía, pues aquí el mismo documento está refutando, ¿no? Que no hay que dejarnos elegir para esos grupos. Entonces, pues aquí lo que hacen es precisamente estar reclutando personas, estar eligiéndolos con esa falsa esperanza de que solamente en esa agrupación van a ser salvos, ¿no? Porque solamente estando con ellos, cuando llegue, según esto, el fin del mundo, etcétera, porque todo
su doctrina se basa mucho en acontecimientos apocalípticos, ¿no? Y es por medio del miedo que te van adoctrinando y con una falsa esperanza de que si solamente sigues ahí con ellos te vas a salvar, vas a llegar a ciertos lugares que ellos ya tienen previstos para todas esas personas, todos esos adeptos, para que se salven de toda esta situación, ¿no? Entonces Claro, yo quisiera leer una parte de la lógica que a mí me prendió y de ahí empecé a cuestionarme más y más y yo la leía y la volvía a leer y yo decía, es que, ¿cómo es posible que ahí se hable de este documento si ellos mismos, digamos, están violando, pues en su mayoría de lo que habla este documento? Entonces, uno de esos apartes dice, pero desafortunadamente, para muchos que iniciaron el camino del sacrificio a través de múltiples experiencias, tanto espirituales como investigativas, han perdido su esfuerzo de llegar al fondo de la cueva. Se han dejado sorprender por falsos brillos y destellos de su propia comprensión e intelectualidad. Se dejaron engañar fácilmente por indescifrable palabrería, por apariencias y falsas vanidades que aceptaron obnubilando la real interpretación. Mirad que os lo digo de nuevo, cuídense de los falsos intérpretes de la ley. Os pueden llevar con fácil engaño como niños a su malintencionada interpretación de la verdad. Es legión lo que habita entre vosotros para torcer la auténtica enseñanza que os dimos. Y es legión también los que se autoeligen como dignos representantes de la sabiduría. Los hay de todos los tintes y estaturas. Entonces, con estas palabras, pues yo dije, Lili, ¿en qué estás metida? O sea, esto en lo que estoy realmente ya no me resonó, ya, ya, ya yo veía ahora sí ya todo mal, todo lo que ahí se practicaba, ¿no? Porque si algo yo noté en esta secta es que tienen un fanatismo desmedido en decir que tienen una misión dada por Dios y se apoyan en frases divinas o versículos bíblicos para usarlo en contra de sus detractores, ¿no? Entonces, eh, yo me di cuenta de que todas las personas que no piensan como ellos y que fueron expulsadas en su momento cuando yo todavía estaba en ese grupo, pues hablan bien mal de esas personas, eh, las maldicen, casi les dicen que se vayan al infierno, que las cortan del árbol de la vida, etcétera. Entonces muchas personas continúan ahí por ese miedo, porque creen que si ellos cuestionan algo, pues van a ser inmediatamente expulsados y estas personas con ese fanatismo que tienen, eh, lanzan esas maldiciones, aún usando textos bíblicos para todas esas personas que se salen. Entonces las que quedan tienen miedo de denunciar, tienen miedo de perder esa supuesta salvación. Entonces, en su momento quienes nos atrevimos a hacer todas esas denuncias, aún dentro de la organización, pues fuimos mal vistos, ¿no? Pero digamos, como en mi caso que yo salí por mi propio, y a mí no me corrieron. Entonces, pero aún así cuando yo salí se han dedicado a difamarme, también ya me han mandado unos comunicados hablando mal de mí, difamándome, pero es algo que a mí no me hace mella, a mí no me dio miedo todo eso y hasta la fecha no me da miedo, o sea, yo sigo compartiendo, sigo difundiendo y, y eso a mí no me afecta para nada, o sea, yo voy a seguir difundiendo, yo voy a seguir compartiendo y bueno, pues ese va a ser su trabajo de ellos, ¿no? Estar lidiando conmigo. claro. Entonces, la lógica de la lógica es contundente. Les recomendamos a los oyentes y televidentes que si no la han estudiado, háganlo. Se puede descargar de la página de la emisora, rcpc.co. Allí está la lógica de la lógica y hay muchos elementos de conocimiento, como mencionó Salim, que nos pueden ayudar a discernir. Claro, que sucede algo, ¿no? Y es que comúnmente ocurre que las personas que están dentro de las sectas no utilizan esos mismos mensajes para autocuestionarse. Es decir, eso solamente aplica para
todo lo que esté fuera. Es decir, las sectas están allá. Las sectas están fuera. No se utiliza ese mismo mensaje para evaluarse, como lo hizo Lili. Lili se evaluó lo que estaba viviendo y dijo, uy, aquí hay algo que no está funcionando bien. Y una característica fundamental que dice la lógica, y Lili la mencionó, es que no nos dejemos seleccionar para estos grupos en los que se pierde el derecho a dudar. Entonces, cuando usted hace parte de un organismo, de una organización, y usted por alguna razón no entiende algo, no comprende algo, no comparte algo, y allí se le señala, incluso se le puede hasta expulsar por eso, ese es el viso número 1 de la secta. ¿Por qué? Porque todos tenemos ese derecho, lo dice la lógica, que es parte del plan estelar. Es decir, quienes están allí conduciendo deberían comprender que las personas están en un proceso de comprobación y eso es sano. Otra cosa que quiero mencionar que ocurre fuertemente dentro de las sectas y es que no se permite que las personas hagan recurso de investigación en otras fuentes porque son del demonio, porque son del diablo, porque te puede pasar algo si tocas esos libros. Solamente puedes tocar los libros que allí dentro funcionan. Eso es muy estratégico en las sectas porque no permite que las personas abran los ojos y se den cuenta de que estaban viendo solamente un sofisma de distracción y no estaban mirando pues el gran contenido del mensaje. Salín, ¿algo para compartir allí? Bueno, no, dentro de la experiencia que nos comparte Lili y bueno, y leyendo también las experiencias de los oyentes, muchos comparten que han estado en agrupaciones, que han estado en religiones. Por ahí nos preguntaban que si una secta puede tener, o se puede considerar una secta un grupo que no tenga visos religiosos, por supuesto, aunque en el fondo todos lo tienen, porque cuando hay un colectivo que sigue un líder o unos líderes, ya ahí comienza a tener visos religiosos, pero lo hablábamos ahorita, las sectas pueden ser de corte político, económico, militar, filosófico, incluso científico. Dentro de la ciencia hay grupos sectarios que creen más en unas teorías que otras, que consideran más valiosos unos postulados científicos que otros, y se agrupan en torno a esas ideas y las defienden y se separan un poco de la línea general dentro del mundo de la ciencia. Por supuesto que pueden haber muchas que no tengan ese corte religioso, pero por lo general tienen tintes religiosos. Hay creencias, hay fanatismo, bueno, hay muchas cosas hasta llegar al punto de las más peligrosas donde hay muertes. Salín, incluso dentro sí. los mismos, las personas que integran las sectas, una de las cosas que defienden es eso, que no es religión. No, esto no es religión. No es religión. Pero yo no estoy fanatizado. Yo no es estoy lo que fanatizado. se dice dentro de las... por eso es un hilo muy delgado. Eso es un hilo muy delgado y uno no se da cuenta y uno cree que está de maravilla. Pero como les dije hace unos minutos, todo hace parte del avance. Lili en un momento se dio cuenta, hubo algo que Lili observó, que vio, que le alertó. Y esa alerta le hizo buscar, dudar para buscar. Fíjese el mecanismo de la duda, cómo es fundamental. Porque la duda te pone a buscar. Entonces, por ejemplo, si nosotros acá en Descubriendo nos molestamos porque duden de la información que estamos entregando, bueno, mal haríamos. Usted es libre de pensar, es libre de deducir, es libre de interpretar. Nosotros aquí lo que hacemos es compartir. Usted lo puede rechazar, usted lo puede aceptar o mejor, como decimos aquí, compruébelo para que al final sea usted con usted mismo el que vaya construyendo ese edificio en el que vamos ascendiendo para el ascenso espiritual. Saludamos a Marlene que nos dio un super chat, también a José Joaquín y a Osiris González, un fuerte abrazo para ellos. También saludamos a Raúl Guerra, que siempre ha estado muy atento a nuestros programas. Él dice, creo que es importante no dejar fuera a las sectas ideológicas de temas disidentes o de lobbies, no solo las religiosas o las que ofrecen una salvación divina, ¿correcto? Así Raúl lo mencionó Salín hace unos minutos, en las que colocó claramente pues, que también pueden haber sectas en las que piensen que el planeta es así o el planeta es asá, el planeta va aquí, el planeta va allá. Es decir, hay de todo y para todo, ¿verdad?
¿Algo para resaltar ahí, muchachos? No, en todos los ámbitos, en distintas agrupaciones, incluso, por ejemplo, en el famoso movimiento LGBT, por acá comentan, grupos feministas, grupos socialistas, espiritistas, de todo. Recuerden que la secta, una secta lo es cuando ya se separan en torno a una idea muy fuerte, donde hay líderes, donde hay fanatismo y donde ya sus comportamientos comienzan a ser un poco secretos. Es decir, que toda la información que manejan solo la pueden tener ahí, las actividades son solo ahí, los que pertenezcan al grupo, los que estén por fuera no pueden entrar. Es decir, todos esos comportamientos ya comienzan a verse, cuando se comienza a ver en una agrupación de cualquier tipo ya se puede denominar secta. Claro. Hay agrupaciones sanas porque, lo decíamos al principio, no necesariamente porque una agrupación se separa en torno a una idea del pensamiento general quiere decir que sea mala, no. Hay propósitos muy sanos, pero también es cierto que la mayoría de estas agrupaciones, cuando hay mucho fanatismo, cuando hay mucha ceguera, es porque los líderes tienen propósitos oscuros, ya sea económicos, sexuales o simplemente por ser seguidos por sus Claro. fanáticos. Y Incluso bueno, de eso hay muchísimo. hay líderes manipuladores dentro de las sectas que se creen su propio cuento. No vayan a creer ustedes que de pronto haya líderes de las sectas que están actuando. Hay muchos actores, por supuesto, pero hay unos que se han metido tan de lleno en lo que creen que es la convicción que transmiten. Pero bueno, por sus comportamientos, por sus interpretaciones, por lo que terminan haciendo en el transcurso o en el trasegar de su actividad, se deja claro pues que no es la persona que dice ser. Una de las cosas que nos debe a nosotros servir para, amigos oyentes, no perder la brújula en esto, es que si usted comienza a delegar su crecimiento espiritual, a delegar en otro el conocimiento que usted debe aprender, entonces usted está allí teniendo una gran probabilidad de ser controlado o manipulado en una secta. También saludamos a Alison Faría, saludos desde Venezuela. El show de la Matrix dice, hay que hacer un programa urgente de la situación actual en Europa, que está a punto de entrar en guerra. Lo hemos venido informando en Visión Noticiosa. Todas las mañanas hemos venido estando muy atentos a lo que está ocurriendo entre Rusia y la OTAN. Bueno, que detrás de la OTAN claramente está el que la coordina y el que la comanda, que son los Estados Unidos. Claro, sin duda alguna, al show de la Matrix vamos a hacer un programa al respecto. Bueno, Lili, ya casi finalizando el programa, ¿qué otras características o qué quieres agregar a todos los oyentes que hemos tenido muchos en esta transmisión? Sí, Porque sin duda es un tema cautivante, Lili. sí, otra de las características que yo observé es que estos grupos, bueno, donde yo entré, es que tienen ese tinte muy apocalíptico, ¿no? Muy catastrofista, muy, digamos, profético, pero que realmente nada más es puro sensacionalismo para espantar, para meter miedo a esas personas y todavía adoctrinarlos más para que según ellos allí se sientan seguros con lo que ahí se les proporciona. Entonces, pues eso es bien grave, ¿no? Porque incluso la manera de hablar de estos líderes, eh, te, te, te imponen tal cual como si fueran pastores de iglesia, o sea, te señalan, te gritan, te dicen, ustedes terrestres, ustedes, entonces cuando uno escucha esas palabras ahí como que te espantas, como que te sienten o te hacen sentir así como cucaracha, ¿no? Entonces, eso yo también lo vi en la lógica y yo dije, bueno, entonces, ¿por qué esta persona está hablando así, no? Si aquí lo dice muy, muy clarito y así dice, qué frágil es el espíritu humano, qué frágil es la mente en su real interpretación de lo que aparenta ser la verdad. No os dejéis engañar por más tiempo. Romped las cadenas de las palabras bonitas que os llevan inexorablemente al abismo de la falsa interpretación. Sed valientes y osados al hacer escudo interpretable con vuestra voz interior. Transitaréis sin temor y sin miedo, y nadie os podrá tocar. Los deformadores de la ley tienen su olor particular y también son reconocibles por su particular forma de hablar.
Ellos son fáciles de reconocer por quienes con sus actos y conocimientos en favor de la verdad han contraído el lógico discernimiento que solo desarrolla el sencillo y humilde conocedor de la verdad. Aquí viene lo que tú comentabas, Ney. No os dejéis elegir para sus grupos, no os dejéis tentar por falsas doctrinas con apariencia de piedad y sabiduría. No dejéis que os seleccionen para estos particulares grupos en que se pierde el derecho a no aceptar. Miradlos bien, son solo pequeños individuos que tienen marca de rebaño. Son solo adoradores de la apariencia de sus falsos líderes que los manejan a su antojo e interés. Son muchos los desdichados que marchan sin rumbo, creyendo tener pies para andar, ojos para ver y oídos para escuchar. Estos son los engendros de los manipuladores, que han leído y escuchado algunas verdades a medias y que añaden y anulan el sano conocimiento impartido en la doctrina de la verdad. Entonces, la lógica de la lógica es contundente, es muy clarita y pues ahí está, ¿no? Qué mejor regalo que nos hicieron con esta herramienta valiosísima que yo la verdad no me canso de leer una y otra vez y voy aprendiendo mucho cada vez que la leo, voy discerniendo mejor, entonces pues esto a mí me ha ayudado muchísimo. Este es uno de los conocimientos dados a la humanidad que pueden orientarnos claramente ante todo esto que estamos hablando en este tema. Por eso recomendamos, si no la tienen, la lógica de la lógica, entren a la página de la emisora www.rcpc.co y en biblioteca pueden descargar ese título, La lógica de la lógica. La descargan, luego la imprimen y la estudian muy fácilmente. Salín, ¿será descubriendo una secta como nos pregunta alguien en el chat? Bueno, después de que no hay un grupo reuniéndose de forma fanática, idealizando el programa Descubriendo o quienes tenemos la oportunidad de compartir información por acá, pues no lo será. Además porque, bueno, nosotros en este trabajo nunca hemos fomentado el tema de agrupaciones. Una cosa es reunirse temporalmente, escuchar un programa y ya otra cosa distinta es que luego de eso nosotros enviemos directrices a las personas que han llegado a nuestros programas para que se comporten de una u otra forma o que les prohibamos escuchar otras cosas o qué sé yo. Es decir, nosotros hemos tratado de cuidarnos mucho de eso, ¿no? De que no se nos vea como líderes espirituales. Así que bueno, creo que hasta ahora hemos logrado mantenernos lejos de esa situación, pero siempre hay que estar vigilantes, porque tú decías algo, y es que una de las cosas que evita el integrante de una secta es comparar esos elementos sectarios con la agrupación en la que está, es decir, hacer una autoevaluación. Y bueno, siempre hay que estar constantes en esa revisión, no solamente en el tema de descubriendo, ¿no? El que estemos en Todo, cualquier agrupación de cualquier tipo, es claro. necesario hacer esa autoevaluación. Así es. Una de las cosas que a nosotros nos pasó, también conformamos una secta y allí aprendimos la forma en que funcionan, la forma en que uno inocentemente se deja conducir, se deja guiar, entre comillas, porque ahí la guía no funciona, ¿no? Se deja conducir, se deja manipular, simplemente porque se cree, a través del ego, que estamos en el lugar correcto. El ego juega mucho que ver, tiene mucho que ver allí, juega un papel importante porque nos queremos sentir importantes, nos queremos sentir elegidos, nos queremos sentir como que nosotros sí y vaya que los que están allá no. Entonces, luego, al hacer el programa, bueno, nosotros hacíamos el programa incluso estando en esta secta, pero luego comenzamos a reevaluar y a entender que no podemos, como dice la lógica de la lógica, cometer los mismos errores del pasado. ¿Qué quiero decir? Que nosotros tenemos que aprender de lo vivido y rectificar, porque cualquiera de nosotros puede ser presa de una de estas sectas. Quiero invitarles a que le hagan me gusta, le den un me gusta, le hagan suscripción y por supuesto activen la campanilla de notificaciones para que se hagan
no seguidores de nosotros, porque siempre hemos también advertido sobre eso, ¿no? Seamos seguidores de los contenidos que aquí se expresan y que tengamos la libertad para en algún momento pues rechazarlo si a nivel personal no lo considero, aún no tengo pues la capacidad de contenerlo o simplemente no estoy preparado, ¿no? Entonces, para nosotros eso es muy importante. Quiero saludar también a Ofelia López, Trinidad Ortiz, mi esposa, con la niña mía. Están conectadas siempre en sintonía. Nos vamos, chicos. Ya es tiempo de despedirnos. ¿Cómo concluyes, Lili, este tema para todos nuestros oyentes y televidentes de Descubriendo? Sí, yo los invito a todos a que revalúen, a que hagan una introspección, a que hagan un pare en su vida un momentito y chequen si en lo que eh, están haciendo bien. Que revisen con estas herramientas que aquí les compartimos, si eso en lo que ustedes están siguiendo o que estén incluidos en algún grupo, eh, les están coartando esa libertad de expresión, esa libertad de pensamiento, en su sentir. Entonces, ármense de valor, así como dice la lógica de la lógica. Hay que ser osados y valientes para denunciar todo esto, porque eso no es correcto, que nos estén coartando nuestro avance espiritual. No se vale que estén usando todas esas tácticas que aquí les mencionamos, porque pues eso, lejos de que uno avance, los están reprimiendo, ¿no? Los están deteniendo ahí un momento para que ustedes no avancen. Entonces, yo, por ejemplo, tengo un grupo de WhatsApp en donde ese grupo yo lo hice precisamente cuando yo salí de esa secta, porque varios de ahí no estábamos de acuerdo, no opinábamos o no compartíamos ese mismo sentir. Entonces yo al hacer este grupito fue porque algunos me pedían, Lili, pero pues ahora, ¿a dónde nos vamos a reunir o a quién vamos a seguir? Entonces yo dije, pues es que ya no se trata de seguir a nadie, hay que seguirse a uno mismo, hay que escuchar la voz de su corazón, porque esa sabiduría del Padre Eterno está ahí condensada dentro de nuestro corazón. Entonces, si yo hice un grupito, pues nada más fue para compartir reflexiones, para compartir información, eh, notas informativas, periodísticas, eh, etcétera, ¿no? Pero siempre aclaro yo, aquí no se trata de seguir a ningún líder, yo no soy ningún líder, yo no soy la dueña del grupo, todos estamos en este grupo porque todos tenemos esa necesidad de compartir, de seguir avanzando y como la misma lógica dice, ¿no? Vosotros que por el momento sois grupo, entonces de esa manera es como nos estamos ayudando, como nos estamos retroalimentando y es nada más momentáneo, ¿no? Entonces yo siempre los incito a que ya después cada quien va a seguir su propio camino de manera libre y y pues nada más es eso, ¿no? Yo los aliento a que hagan eso, a que hagan un trabajo interior, porque de ese trabajo depende mucho de que escuchemos esa voz interior. Yo les comenté al principio que cuando yo entré a esta secta, hubo algo que sí a mí me frenó a dar ese impulso, ese paso de entrar a esa secta, mas sin embargo yo lo pasé por alto. Entonces ahora yo entiendo que eso fue esa vocecita interior que a mí me decía que no, Lili, por ahí no está bien, pero no me arrepiento porque yo lo que aprendí, lo que yo vi, es ahora lo que yo comparto, lo que yo difundo en mis redes sociales y, y he visto que a mucha gente le ha servido, han salido ya varios de esta misma secta. No es mi meta que se salgan, pero nada más el compartir, que se den cuenta y que analicen, ¿no? Eso es por mi parte. Te doy las gracias, Neil, por darme la oportunidad y la confianza de participar con ustedes. Saludos, Salim, un abrazo y un gustazo de volverlos a saludar, aunque sea así virtualmente. Gracias y gracias a todos en el chat por sus comentarios y manitas arriba a todos. Así es. Gracias a ti por aceptar la invitación, contar tu historia de una manera, digamos, prudente, respetuosa, pero que igualmente está lleno de conocimientos y recomendaciones que ustedes no deben creer
pero sí deben comprobar. Recuerden que el análisis personal, el sentir interior debe ser nuestro guía. Ese modelo en que siempre hemos tenido la referencia de un líder está mandado a recoger. Es el que ha dado pie para que existan diferentes sectas a lo largo de la historia de la humanidad. Sarín, ¿cómo quieres concluir este tema? Bueno, son muchas cosas, muchas características de grupos sectarios. Nosotros hemos tocado muchas superficiales y las más evidentes para que cualquiera pueda identificarlas, porque hay otras cosas que se manejan en lo más profundo de cada agrupación y ahí sí es necesario pues que usted la integre para saberlo, ¿no? Y cada uno tendrá su experiencia. Pero lo peligroso de ese ejercicio de entrar hasta las entrañas es que, bueno, usted pueda terminar engatusado dentro de una de estas agrupaciones. Pero hay muchos manejos que hay internos, cosas que solo los integrantes de la secta saben y que, bueno, pueden de alguna forma identificarlo como manipulación. Pero nosotros quisimos dar las herramientas de conocimiento para que se identifique, porque estas son generales, las que cualquiera puede ver y las que cualquier agrupación de esta puede tener todas o algunas. En definitiva, lo que Lili nos ha dicho, hay una voz, hay una guía interior que siempre nos habla constantemente y en la medida que el ser humano esté más limpio en su pensamiento, en su cuerpo, en sus emociones, esa voz va a estar más afinada, vamos a estar más cercanos a ella. Y esa es la voz que nos indica el camino por el que debemos seguir. Es una voz que siempre nos indicará el camino por el que nuestro espíritu debe transitar. No es una voz que nos va a decir el número de la lotería para ganárnosla, no es una voz que nos va a decir, qué sé yo, decisiones económicas, decisiones en el trabajo, cuestiones de estas. No, es una voz que solo nos va a indicar el camino real por el que nuestro espíritu debe caminar. Y en la medida que nosotros la escuchemos, tomaremos las mejores decisiones en nuestra vida. El camino del espíritu es aprendizaje. Siempre hay que estar dispuestos al aprendizaje. Esto nos irá llevando a nuevas dimensiones de pensamiento. El camino de la búsqueda nunca se detiene. Por eso nosotros en este programa y en lo que venimos haciendo siempre impulsamos el camino de la búsqueda para que nunca se detenga en el camino de su espíritu. Agradecerles a todos por estar allí, a Lili por compartir con nosotros y bueno, nos vemos el próximo viernes. Gracias, Aline. Fíjate que hay una pregunta muy interesante en el chat. Dice, ¿se puede extraer algo positivo de las sectas? Por supuesto. ¿Cómo así que se puede extraer algo positivo de las sectas? Yo les dije al principio que una secta se fundamenta en gran parte de su ideología en conocimientos reales, que luego se distorsionen o se interpreten al gusto de su líder y sus líderes, ya esa es otra cosa. Y ahí hay que realizar un trabajo. Porque generalmente puede ocurrir que una persona tiene una experiencia en una secta, luego descubre que estaba siendo engañado y también desecha el conocimiento verdadero que dentro de ella recibió. Entonces lo mejor es aprender de la situación, porque Salina acaba de decir algo importante y es todo ese aprendizaje. Nuestro camino por ahí es necesario, es parte del crecimiento, es parte de detectar diferentes cosas. De pronto tuve que llegar a alguna de ellas para recibir el mensaje inicialmente. Lo tengo que limpiar y ya ese es un trabajo mío. Es decir, después de haber recibido ese conocimiento, tengo que comenzar a identificar qué hace parte realmente de ese mensaje y qué parte es impostado, qué parte es manipulación dentro de ese mensaje. Y no perder el propósito. Usted tiene un propósito y el propósito es individual. El propósito es el crecimiento interior. Tiene que compartir, como lo estamos haciendo aquí, como usted lo hace con otras personas, en otros ámbitos. Lili lo dijo, por el momento que sois grupo. Luego cada uno debe seguir su propio camino, hacer la comprobación y sujetarse a lo que ese sentir del corazón va enmarcando. No le digas maestro a otro o a nadie, lo enseñó Jesús, porque tienes un maestro y está en los cielos o en el cielo, que es tu propio corazón. Hemos llegado al final, pero antes quiero pedirles que le hagan like si les gustó el programa, la suscripción por supuesto y también la campanita de notificaciones. Salín tiene mañana un estreno importantísimo. Salín, ¿de qué se trata el estreno que tienes mañana en Flecha Antigua?
Bueno, mañana tenemos un podcast, el nuevo formato implementando en el canal, charlas con invitados de distintos temas, por dar el tema del terraplanismo con Iru Landucci. Iru, que bueno, es uno de los máximos exponentes de este movimiento terraplanista en América Latina. Y bueno, estuvo charlando con nosotros un rato, exponiéndonos sus ideas, ahí compartimos, le hice algunas preguntas y bueno, va a estar muy interesante porque hay mucha gente que aún en la actualidad cree que la Tierra es sana. Entonces estuvimos indagando un poco en ese tema y bueno, va a estar muy, muy interesante el video. Bueno, ahí está. Mañana a las 11 de la mañana, hora de Colombia, estará el podcast de Iru Landucci en Flecha Antigua. Vamos a escuchar qué dice Iru, el líder, uno de los líderes, ¿no? No es el único, uno de los líderes que impulsa la teoría de la Tierra plana. Mañana para que escuchen de primera mano. Nosotros nos vamos a agradecerle a Lili, agradecerle a Salim, a todos los oyentes y televidentes que se han conectado en el chat. Nos disculpan si no leemos todos sus mensajes. A Marta Schaffer, a Josefina González, a Alison Faría, a Alta Pineda, a Marta Génesis, a Graciela Torres, a Raúl Guerra, también a Wilfrido Bolaños. Bueno, se me escapan muchos, pero a todos les mandamos un fuerte abrazo, que hacen parte del mundo de la investigación. Recuerden, descubriendo, nos vemos el próximo viernes con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo